El plano cartesiano es un sistema de ubicación de puntos en un plano. ¿Cómo se forma el plano? Bueno, se forma a través de dos rectas numéricas perpendiculares que se intersecan en un punto llamado origen. Es decir, son dos rectas numéricas y se intersecan, ambas se cruzan en el valor 0. En el valor del número 0 ahí se cruzan. Entonces, ellas se cruzan en el valor 0. Una recta se llama el eje X y otra, la vertical, se llama el eje Y. Ellas forman un ángulo de 90 porque son perpendiculares. Aquí está el 0 de las dos, se cruzan aquí en este punto que voy a poner. Ahí se cruzan las dos en el valor 0. Desde 0 para la derecha en la recta horizontal se ubican todos los números positivos. El 1, el 2, el 3, el 4 y todos los decimales también. Y hacia la izquierda se ubican los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y ahí va. Luego, en el eje vertical, el eje Y, de 0, que es el punto de origen, hacia arriba se ubican los positivos y de 0 hacia abajo se ubican los negativos. Pero primero hagamos una introducción. El ejemplo 1. Acá tenemos que dar las coordenadas de cada objeto o animal y dice que primero se escribe la columna donde está el objeto o animal y después el número que corresponde a la fila. Es decir, estas son columnas, estas son filas. Entonces, palomita o gallinita blanca está ubicada en la columna C, en la columna C, en la fila 4. Esa es la dirección de ella. Este pollito amarillo está en la columna B, fila 3. Este jarrón está en la columna D, fila 2. Y estas gafas están en la columna B, fila 1. El triángulo, por ejemplo, está en la columna A, fila 4. Luego aquí a la par vamos a completar. Tenemos que buscar y localizar. Aquí vamos a escribir el eje X y aquí el eje Y de segundo. X es el horizontal, Y es el vertical. Entonces, estas cerezas están en el 1 de X en el 5 de Y, o sea, 1,5. Esto estaría en aquí, columna 6, o sea, en el 6 de X, en el 4 de Y, 6,4. Este estaría en el 5 de X, 3 de Y. Esto está en el 5 de X, en el 2 de Y. Y este está en el 6 de X, 1 de Y. Listo. Ahora acá
tenemos que determinar las coordenadas de cada punto. A está aquí está desde A. Si vemos para X, vemos el menos 3. Y si vemos para Y, un 2. O sea, menos 3,2. La B, desde la B en X vemos el 5 y en Y vemos el 1. O sea, 5,1. O fácil decir, B está en el 5 de X, en el 1 de Y. El C está en el menos 5 de X, en el menos 3 de Y. O sea, menos 5, menos 3. A, B, C, D sigue. D está en el 6 de X, en el menos 4 de Y. 6, menos 4. E está en el menos 6 de X y en el 0 de Y, porque aquí es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Cuando Y vale 0, está sobre el eje X. Cuando X vale 0, está sobre el eje Y. O sea, E es menos 6,0. F, aquí, F está, si nos fijamos para acá, aquí está el 0. Y F está en el menos 3 de Y. O sea, 0, menos 3. Entonces tenemos ya todos los puntos. Este. Y llegan hasta ahí. Ok, el ejemplo 4. Tenemos que, dadas las coordenadas de los vértices de un paralelogramo en los puntos A 2,3, B 7,3, C 8,-1 y D 3,-1, tenemos que realizar esto, ubicarlo en el plano cartesiano. Vamos a colocar A, que está en el 2 de X y en el 3 de Y. Aquí. Ese es 2,3. B está en el 7 de X, en el 3 de Y. C está en el 8 de X, en el menos 1 de Y. Y D está en el 3 de X, en el menos 1 de Y. Luego formamos el polígono. Este es D. Calcular el área. Claro, el área es base por altura para un romboide. La base podemos ver que mide 1, 2, 3, 4, 5. Lo que es lo mismo, a 8 le quitamos 3 y me quedan 5. Entonces la base es 5 por la altura. La altura es la separación entre las bases. Entonces, aquí tenemos que hay una separación de 1, 2, 3, 4. O sea, la altura que la podemos poner acá es de 4 unidades. Y 4 por 5 es 20. Ahora se pregunta si podemos calcular el perímetro con números enteros. Pues uno puede, en el plano cartesiano, podemos encontrar distancias contando. Por ejemplo, la distancia entre A y B es de 1, 2, 3, 4, 5. Pero incluso la altura la sacamos contando. O sea, podemos contar horizontal o verticalmente. 1, 2, 3, 4. Pero aquí en diagonal
no podemos sacar esa cuenta todavía. No podemos ver. Esto mide 1, este mide 4, eso podemos verlo. Pero ¿cuánto mide este? Este de aquí, ¿cuánto mide? Eso lo aprenderemos luego. Y listo.